La doctora Esperanza eh, les envía un saludo y se disculpa porque tenía hoy un desayuno, una reunión de trabajo con autoridades de la universidad. Entonces me pidió que estuviera yo aquí acompañando para impartir la sesión que corresponde al programa del curso. Perdón. Veo que, bueno, creo que ya se conectaron casi todos, entonces, si les parece bien, pues damos inicio a esta sesión. Para los que, bueno, no estuvieron en la clase pasada, mi nombre es Grecia Alférez y yo soy parte del equipo de la doctora Esperanza, eh, quien estaré aquí acompañándolos el día de hoy. Les pido que tengan apagado su micrófono y cuando tengan alguna duda, abrirlo para hacer uso de la voz. Pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario o cualquier cuestión, pueden abrir el micrófono y hacer su comentario. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, está muy ¿No? bien todo. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a nombrar la lista que tengo aquí para ver si los que hacían falta ya se incorporaron más. Tengo a Arena Romero, María Antonieta Estela. Creo que sí está por aquí, ya la veo conectada en video. María Antonieta, tienes apagado tu micrófono, pero sí estás. Bueno, te voy a poner aquí. Jaime, Bravo Pérez Jaime. Bravo Pérez Jaime, sí, También ¿verdad? está conectado. Jaime, muy buenos días. Marilú, Marilu Camacho para servirte, Grecia. buenos Buenos días, días. Marilú. Chávez, Serma, María Guadalupe. Creo que no, hoy tampoco se conecta. Franco, Presente. gracias, Franco. Gracias. Mace, no la veo, creo que hoy no se conectó. A ver si en un momento más se conecta. Rosa María, Presente. gracias, buenos días. Buenos días. Lupita Morán Rodríguez, Presente, Lupita, maestra. Buenos días. gracias, buenos días. Mari Rodríguez, Rodríguez García, creo que todavía no se conecta. Y Ruelas López Silvia, creo que tampoco está conectada. Bueno, a grandes rasgos me gustaría que hiciéramos como una recapitulación de la clase pasada, eh, que nos hayan quedado claros los conceptos. Principalmente, ¿de qué estamos hablando cuando platicamos sobre derechos humanos? ¿Sí? Ya dijimos que los derechos humanos pues son cualidades, capacidades que son inherentes a todas las personas y que nos permiten, ¿sí?, desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra persona, como el ámbito cultural, el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social. Estos derechos humanos lo que buscan como primer objetivo es la dignidad de las personas, ¿verdad? La dignidad humana o lo que pudiéramos decir coloquialmente, la búsqueda o ese encuentro de la felicidad plena de todas las personas. Esos son los derechos humanos a grandes rasgos. Como ya dijimos, pues no hay una definición única, pero para poder entenderla mejor y poder conceptualizarla, lo podemos visualizar con esta descripción que les acabo de dar. También vimos que los derechos humanos tienen principios, ¿verdad? Vimos que tienen un principio de universalidad, vimos que tienen un principio un principio de progresividad, un principio de que no pueden ser transferibles, ¿sí?
y que son transversales también. Ese es otro de los principios de los derechos humanos. Vimos también que ha habido generaciones de los derechos humanos y que estas generaciones han estado de una manera muy estrecha, o sea, muy ligados a la historia del hombre, ¿cierto? Que han sido los propios movimientos sociales de las personas lo que ha impulsado que los derechos humanos se vayan conceptualizando, se vayan institucionalizando. Por ejemplo, hablando de generaciones, que es algo que también vimos la clase pasada, tenemos las teorías que aceptan 4 generaciones en la actualidad. Podemos hablar de la primera generación de derechos humanos que surgen con este movimiento social cuando cae el sistema monárquico. No sé si lo recuerdan, que vimos cuando surge principalmente la Revolución Francesa, y es donde en esta coyuntura surge esa conceptualización. Primera conceptualización, reconocimiento e institucionalización de los derechos humanos, ¿sí? Con los derechos de libertad, los derechos políticos, los derechos civiles. Esos son los derechos humanos de primera generación. Ahora, los derechos humanos de segunda generación, que también se dan dentro de una coyuntura de una revolución social, en este caso, la revolución industrial, ¿sí? Cuando surgen estas máquinas de vapor y comienzan todas estas agrupaciones laborales, los sindicatos, ¿sí? Estos son los derechos de segunda generación. Tenemos también los derechos de tercera generación, como vimos, son derechos que surgen igual desde un contexto de movimiento social o hechos que marcaron la historia de la humanidad, como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el año a mitad del siglo pasado, cuando surge la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? Y se crea esta necesidad de generar derechos colectivos o aquellos derechos que nos permitan una paz mundial, ¿sí? Estos son los derechos de la tercera generación y los derechos de cuarta generación que surgen también con esta revolución de las tecnologías de la información, particularmente después de la década de los 90, cuando cae por fin el régimen comunista y bueno, caen lo que se conocía como lo que era el muro de Berlín, y esto permite que todas las comunicaciones, las telecomunicaciones, los medios de transporte, a eso aunado a la aparición de las computadoras, del internet, crean esta coyuntura que nos da lo que se conoce como derechos de cuarta generación, derechos humanos, que son tecnologías de la información, el derecho a la información, ¿sí? El derecho a la protección de los datos personales, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí quiero preguntar si me expliqué bien, si alguien tiene alguna duda con este respecto en cuanto a los conceptos y al desarrollo que han tenido los derechos humanos. De manera general, vamos a ir particularizando un poco más más adelante en el tema de los adultos mayores, pero quiero preguntarles si hasta aquí alguien tiene alguna duda con estos conceptos. No, gracias, maestra, estamos bien. Bueno, yo. Está bien, maestra. Hasta ahí vamos bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, una vez ya con estos conceptos bien definidos y bien comprendidos, vamos a pasar les voy a presentar algo que es un tanto tedioso, pero es importante que ustedes tengan ubicado cuál es el marco normativo, ¿sí? Primero desde lo internacional, luego lo nacional y lo local, que sería del estado de Jalisco. Primeramente de manera general de lo que son los derechos humanos, el marco normativo, y ya más en particular los que corresponden a los derechos humanos de las personas adultos mayores, ¿sí?
Entonces, primeramente, vamos a definir algo. México, como un estado soberano, reconocido ante la comunidad internacional, pertenece a dos grupos principales o a dos sistemas jurídicos de protección y reconocimiento de derechos humanos. Uno de ellos, les voy a ir poniendo aquí la presentación. Permítanme. ¿Me pueden indicar si ya se ve lo que les estoy compartiendo? No, maestra. Bueno, perdón. Yo Listo, sí, ya se sí. empieza a ver. Ah, ¿Sí? sí, maestra. Sí. Ya, son dos Bien. edificios, algo así. Sí, miren, ya ahí creo que se ve mucho mejor, ¿verdad? Sí. Bien. Voy a ver cómo, bien. Entonces, como les decía, México pertenece a estos dos sistemas de protección y garantía de derechos humanos, ¿sí? Uno de ellos es el sistema universal, por así decirlo, que es el que representan las Organización de las Naciones Unidas. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de este órgano, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas. Sí. Así es, maestra. Y a su vez pertenece a otro sistema que pudiéramos decir un sistema regional, que es propio de la ubicación geográfica que México tiene, y este es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, pertenece a estos dos grupos o estos dos sistemas de protección de derechos humanos. ¿Qué hacen estos dos sistemas? Pues la búsqueda principal es esta justo protección, garantía, promoción de derechos de todas las personas. ¿Me permite un poquito, por favor? Una disculpa, ¿eh? Como les decía, pues pertenece a estos dos grandes grupos, porque quiero pensar que ustedes de repente escuchan, no, que la Convención de París, que la Convención de los Derechos del Niño, o que ya se firmó un tratado internacional, o que escuchamos por todos lados información de diversos documentos que el Estado mexicano firma o ratifica, ¿cierto o no? Sí, así es, maestra. Pero decimos, ay, de repente podemos llegar a pensar que eh, a veces se nos pierde el hilo, ¿no? De tantos tratados internacionales y tantas convenciones que México ha firmado, pero bueno, ahorita vamos a profundizar jurídicamente un poquito más en eso. Solo quiero que les quede claro que México pertenece a estos dos sistemas, a uno que es un sistema universal y otro sistema que es propio de su ubicación geográfica, ¿sí? Entonces es el sistema universal, la ONU y el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Tres? Permítanme. Listo. Vamos a empezar con el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Cuando estamos hablando del derecho internacional se refiere a las relaciones, ¿sí? Jurídicas que se llevan a cabo entre países soberanos, es decir, que están perfectamente reconocidos e instituidos, ¿sí? Ante la comunidad internacional. Y la globalización ha obligado a estos estados a llegar a acuerdos entre ellos mismos para poder solucionar ciertas problemáticas. Una de ellas es la garantía y el reconocimiento de los derechos humanos, que justo para eso existe la Organización de las Naciones Unidas. ¿La ¿Sí? qué, maestra? Porque La no lo- Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el documento, pudiéramos decir, más importante en materia de derechos humanos que tiene la organización
el Sistema Universal de Derechos Humanos es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta declaración se firma posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial y es un acuerdo un acuerdo de voluntades que deciden firmar estos estados en busca de esa paz, ¿sí? Después o posterior a todos estos hechos tan complejos que derivaron de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y toda esa identificación de violación de derechos humanos de todas las personas. Los estados-nación pues se organizan y deciden firmar esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este es el primer documento, un documento que se firma y que posteriormente se ha ratificado por estos países, incluidos México, para obligarse a hacer al interior de sus estados todas las modificaciones legislativas o administrativas que sean necesarias para poder lograr que aquello que dice este documento se vea reflejado y funcione como se supone debería de funcionar al interior de sus sistemas jurídicos. Entonces, cuando un país firma y ratifica ya sea una convención, un tratado internacional, una declaración, o puede tener diferentes nombres, pero cuando lo firma y posteriormente lo ratifica, este documento se vuelve jurídicamente vinculante ante el derecho internacional para el Estado que se obliga firmando este documento. Entonces, jurídicamente vinculante significa que, como les mencionaba hace rato, el Estado está obligado para hacer cualquier tipo de modificación que sea necesario para hacer valer este documento. Es decir, que no quede en letra muerta lo que se menciona ahí, sino que realmente se pueda llevar a la práctica al interior de los estados-nación, ¿sí? Entonces tenemos primeramente la que les mencionaba, esta Declaración de los Derechos Humanos del 1948, es cuando se firma. Y luego tenemos otros pactos también importantes, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí les pongo algunos de ellos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay algunas convenciones en específico, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que se firma en el año de 1990. Hay una muy importante también en relación a las personas que tienen alguna condición de discapacidad. En fin, hay internacionalmente muchas convenciones y documentos primeramente, que engloban los derechos humanos de todas las personas y luego aquellas que son específicas para grupos determinados de edad, como por ejemplo que les mencionaba de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos otro para derechos de la mujer, tenemos también otros para personas adultas mayores, tenemos otro también para personas que tienen que están en alguna situación de discapacidad. Entonces, desde el ámbito universal hay diversos instrumentos jurídicos que el Estado mexicano ha firmado, y a su vez este sistema universal sí tiene estos órganos de supervisión, ¿sí? Como en el caso de la ONU hay un consejo, creo que aquí se ve medio borrosito, que se tapa, pero aquí viene el Consejo de Derechos Humanos y algunos comités que son órganos encargados de supervisar y dar seguimiento de que aquello que dicen todas estas convenciones, todos estos pactos, todos estos documentos internacionales, dan seguimiento para que los estados que se han obligado y firmado y ratificado estos documentos hacen un ejercicio de vigilancia para que estos documentos se cumplan y no queden, como les decía hace rato, decir, bueno, vino, firmó, pero no hizo absolutamente nada.
Y luego tenemos el otro sistema que les mencionaba, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un documento que ustedes van a escuchar, que muy importante, que es el llamado Pacto de San José, ¿sí? Que es de 1969 y también señala derechos básicos y fundamentales para todas las personas. Y también a su vez tiene un comité. No sé si han llegado a escuchar a veces en las noticias cuando se dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Han escuchado, por ejemplo, el caso de Radilla Pacheco, que es una sentencia muy importante en materia de derechos humanos para el Estado mexicano? Son alrededor de 13 sentencias que yo he visto sobre diversas temáticas que han sucedido, por ejemplo, aquí estoy hablando solamente de México, que han sucedido al interior del Estado mexicano y que en el sistema jurídico local no se han podido solucionar y llegan hasta estos organismos internacionales donde casos que son analizados y se determina si hubo una verdadera violación de derechos humanos o no. Más adelante yo les voy a pasar una sentencia justo de una persona adulta mayor, una mujer de las comunidades de los pueblos originarios, y vamos a ir analizando el caso en particular para que ustedes conozcan también cómo se emiten estas sentencias y las violaciones de derechos humanos que se han identificado en estos casos en particular. Entonces, tenemos este sistema interamericano que a su vez también tiene diversos instrumentos. Se los voy a pasar después porque son muchísimos, no los quiero, eh, no quiero volver tan tediosa la clase señalándolos todos, pero hay diversos instrumentos, primero que reconocen los derechos universales básicos y otros que ya son en específicos, como les decía, para derechos de la mujer, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas adultas mayores, hay otros en materia ecológica, en fin, son muchísimos los documentos y y ambos sistemas de derechos humanos, tanto el universal como el propio de la región, que es el sistema interamericano, tienen a su vez organismos, comités, comisiones que vigilan el cumplimiento de estos documentos que, como ya mencionamos, son jurídicamente vinculantes para el Estado mexicano, una vez que se firman y se ratifican. Les traje aquí algunos, ¿sí? Que son específicos de los derechos humanos de los adultos mayores, ¿sí? Aquí que les mencionaba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya reconoce los derechos de la seguridad social, ¿sí? Los reconoce y los plasma en este documento como un derecho primordial para los adultos mayores. Es desde el año 1948. Luego tenemos también principios de la ONU en favor también de las personas adultas mayores, la autonomía y dignidad también reconocidos. Después tenemos el Plan de Madrid sobre envejecimiento y que promueve la integración social del año 2002. Y hay una convención interamericana, es súper importante, la Convención Interamericana de Protección sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, que se firma en el año 2015. ¿Por qué digo que es tan importante? Todos los documentos que ya mencioné, específica, se habla sobre los derechos de las personas adultas mayores, donde se reconoce y donde el Estado mexicano se compromete ¿a qué? A que una vez firmado va a hacer al interior de su Estado todas las modificaciones legislativas y administrativas
que sean necesarias para poder lograr que lo que dice este documento se pueda llevar a la realidad al interior de los estados. Como ya lo mencioné, al ser México parte de estos sistemas interamericanos, si se fijan, se empiezan como a homologar ciertos criterios, ¿sí? Y más en el tema de derechos humanos, se empiezan a homologar criterios de cómo y qué se debe de, qué derechos y cómo se deben de garantizar a los distintos grupos sociales que existen. En este caso, en el de las personas adultas mayores, cuando se crea esta convención, el Estado mexicano posteriormente hace modificaciones y crea también su ley general. Aquí tenemos algunas modificaciones que se hicieron al marco constitucional mexicano. El artículo primero constitucional, si bien la reforma de derechos humanos que marcó un paradigma a nivel nacional en materia de derechos humanos se dio en el 2011, nos habla de la prohibición de discriminación por cuestiones de edad. Si ustedes leen la Constitución mexicana, en su artículo primero nos dice que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Esto indistintamente de su edad, ¿sí? De su preferencia sexual, de su religión, de su estatus económico o de cualquier otra índole. O sea, es decir, no el hecho de tener cualquier condición social por alguna de estas características no te restringe el que se te garanticen estos de los derechos humanos que reconoce la Constitución o los tratados internacionales como esta Convención Interamericana específica para los derechos de las personas adultas mayores. Tenemos también en su artículo 4 de la Constitución, donde se señala que todas las personas también se les debe de garantizar salud, vivienda y bienestar. El artículo 123 que habla sobre derechos de la seguridad social. Y después, en el marco, nos señala aquí, la Ley de Derechos de Personas Adultas Mayores, que establece ya el INAPAM, la Ley General de Salud, leyes de seguridad social, las leyes contra la discriminación. Y entonces vamos como quien dice, acercándonos al orden local, ¿sí? Ya vimos cómo a nivel internacional hay dos sistemas, el universal, el sistema local, el sistema interamericano. A su vez, cada uno de estos sistemas contiene un cúmulo de documentos, convenciones, tratados, etcétera, en materia primero de derechos a todas las personas y otros ya específico de las personas adultas mayores. Luego vamos bajando al marco, al sistema federal, ¿sí? Donde también desde la Constitución se reconocen derechos humanos y que tenemos también leyes federales como las que les mencionaba aquí, donde se crean ya sistemas y se crean instituciones que atienden todos los derechos específicos de las personas adultas mayores y otras leyes tanto generales como federales, como la Ley de Salud, de la Seguridad Social, donde también tocan, si tal vez no son exclusivas de los adultos mayores, pero sí señalan ciertos derechos a los cuales pueden acceder las personas adultas mayores. Tenemos aquí en el estado de Jalisco también un marco normativo, ¿sí? Específico también desde la Constitución que nos habla de los derechos humanos. Hay una ley estatal, sobre los derechos de las personas adultas mayores. El Código Civil también nos marca algunos derechos de protección patrimoniales, familiares, el Código Penal que tipifica también el abandono, ¿sí? De las personas adultas mayores. Entonces,
Yo les puedo pasar la lista de todos estos documentos tal cual como se llaman, pero no quisiera como que no quisiera cansarlos con los nombres de todos estos. A lo que quiero ir es que ustedes alcancen lo que quiero darme a entender con esto es que ustedes identifiquen cuál es el origen, ¿sí? De toda esta ley. Si ustedes leen la Convención Internacional de Derechos de las Personas Adultas Mayores y luego leen la propia del Estado de Jalisco, van a ver que son muy similares. ¿Por qué? Porque todo ese marco jurídico o andamiaje jurídico que se encuentra primero en el ámbito internacional, después federal y después local en el Estado de Jalisco, tiene que estar perfectamente alineado, ¿sí? A estos principios que se consideran como los primordiales. Vamos a hablar exclusivamente del tema de los adultos mayores, ¿sí? Que más adelante vamos a analizarlos ya cada uno para que ustedes de verdad ya ahora sí conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son las dependencias que protegen sus derechos, etcétera, etcétera. Pero por hoy lo que quiero explicar, darme a entender, es esto, que ustedes comprendan cuál es este origen. No es algo que los legisladores de repente se sacaron de la manga, ¿sí? Es un trabajo de décadas, ¿sí? De personas expertas en la materia, es decir, ¿por qué las personas adultas mayores deben de tener un marco extra de protección? Y ha sido el trabajo de especialistas, de muchas personas, y todo como esto va recayendo al marco normativo local específico en el estado de Jalisco. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Algo que no haya quedado muy claro, les agradecería si abren su micrófono para que puedan hacer sus preguntas. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí siguen por ahí todos? Sí, Bueno, pero oiga, maestra, para poder leer todo eso, ¿usted nos va a pasar algo o nosotros lo tenemos que buscar por nuestra cuenta? yo se los puedo pasar, les puedo pasar los que son exclusivos para el tema de derechos de las personas adultas mayores. Se los puedo pasar. eh, eh, mm, si quieren la siguiente clase, ustedes también pueden acceder para que puedan ser un poco más autónomos en ese aspecto. Y no solamente para las leyes de las personas adultas mayores, sino cualquier otra que ustedes quieran consultar. Hay muchísimos documentos que pueden leer y que les pueden servir a ustedes también ya de manera personal. Si quieren la siguiente clase les puedo marcar dónde pueden acceder a estos. Ok. Y bueno, hoy lo que yo quiero, si me dicen que ya quedó claro entonces, ¿de dónde surge o cuál es la motivación social, histórica de todos estos documentos? Ahora yo quiero hacerles una pregunta a manera de reflexión. Primeramente, ¿ustedes consideran que los derechos de las personas adultas mayores se garantizan realmente en la vida de las personas? O sea, decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que si existen tantos documentos, si existen sistemas de protección, si existen tantas leyes, si existen pactos internacionales? Yo les pregunto a ustedes, ¿en la vida real de las personas adultas mayores, sus derechos realmente son reconocidos? ¿Realmente son garantizados? Quiero que me No, digan sí, no y por qué. Vámonos yo digo por, que no, maestra. voy a quitar
vámonos por orden. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque me gusta verlos y verlas. Voy a cerrar mi micrófono y abra, por favor, su micrófono quien quiera participar, porque creo que unos no ubican lo del tema de la manita para levantar la mano, pero ¿quién quiere comenzar dando su opinión? Que nos diga sí, no y por qué no. ¿Por qué sí? Por favor. Creo que María Rodríguez ya tiene, también María. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Yo, maestra, María Rodríguez, ¿verdad? Por favor. sí. Pues yo creo, maestra, y veo, pues, y siento que son, pues, normas o derechos o leyes que en realidad nada más están escritas en papel, pero en muchas partes no se llevan a cabo por, no sé, presupuesto, porque los adultos mayores no, pues no lo pueden comunicar o, en fin, por muchas razones, pero yo pienso que no se llevan a cabo con todos Muchas, los adultos mayores. muchas gracias, Mari Rodríguez, por su aportación. María de Lourdes también. Sí, sí, maestra. Quizás me salga un poco, ¿no? Pero está dentro de lo que yo deseo expresar. Una, que yo sin ser de Guadalajara, tengo 22 años de vivir acá, pero le puedo garantizar que de los 32 estados de la República Mexicana, Guadalajara es el único estado que ha engrandecido y que ha empoderado al adulto mayor, cosa que me da mucho gusto. Yo viviendo en la Ciudad de México y con la edad que yo tengo, nunca me hubiese sido posible asistir a una universidad. Aquí se me dio la oportunidad de poder entrar al ay Dios mío, discúlpeme, al CUT-TONALAM. Poder haber terminado, aunque los 3 ya últimos semestres fueron por línea, haber terminado mi carrera como gerontóloga. No ejerzo, mi edad no me lo permite y mi condición física menos porque estoy en una silla de rueda. Pero aún así el maestro del SUAN me decía, usted puede venir y dar sus clases aunque venga en silla de rueda. Y claro, bueno, pues no, se me dificultaba porque necesitaba tener el dinero suficiente pues para poder pagarle a un chofer que me llevara y me trajera, y no era esa mi situación, aunque yo metí 2, 3 veces unos papeles para beca para persona con discapacidad, pero pues no me la otorgaron. Pero le puedo decir y puedo ensalzar que el Estado de Jalisco es el único que ha empoderado y que tengo a bien por muchos conocimientos que tanto las maestras Esperanza como Thais, su respectivo esposo de una de ellas, han sido luchadores forjadores para que esto se lleve a cabo. Y que me da mucho gusto que pueda yo estar ahora en el SUAN y que doy gracias por todo eso y que solo permito tener la suficiente madurez y claridad para seguir entendiendo. Claro que si usted no sigue explicando cómo lo hace de tal manera, pues a fuerzas, ya no porque quiera, a fuerzas voy a entender por qué es usted muy explícita y porque le agradezco mucho que nos tenga la paciencia suficiente que muchas veces ni en nuestro hogar, ni nuestros hijos, ni nuestros más allegados nos pueden dar ese minuto o esa palabra de aliento o ese acaricio o no sé cómo nombrarle para que sean más amables con nosotros. Simplemente les preguntamos a uno de nuestros nietos, oye hijo, ¿cómo se le hace esto en el celular? Y líricamente, tácitamente nos hace, ay, hazle así, oprímele y ya, le oprimes y ya.
ya quedé peor, porque le oprimí y borré quién sabe qué cosa y quedé peor. Y si les pregunta a uno, se molestan, mamá, respeta el tiempo de mis hijos. Y si habla uno cuando está comiendo, bueno, es tema de discusión. Ay, Dios mío. Bueno, quiero decir, debo de vivir sola como ermitaña, no hablar, no esto, no lo otro, pero no, tengo voz y voto y me siento dentro de mis facultades como para poder exigir lo que yo devengo, lo que yo doy, lo que yo aporto y hacer con mis cosas personales lo que yo quiera. Uno de mis hijos ya está diciendo, pues es que esto se va a ir para acá y esto va. A ver, espérate, primero sácame a mí, después acomodas o después repartes, ¿no? Digo, no estoy hablando mal de mis hijos, sino simplemente por poner como ejemplo de que las personas más allegadas a uno, a veces, pues son las personas que menos nos entienden, nos comprenden y nos tienen paciencia. Discúlpeme, maestra, ya me extendí demasiado. Gracias. No, Marilu, muchas gracias por su comentario, por sus aportaciones y definitivamente como usted bien lo dice, es necesario un cambio en la manera en la cual no nada más al grupo poblacional de adultos mayores, sino también otros No, grupos que deben de tener cierto tratamiento específico, ¿no? Pero pues primero vamos a empezar con informarnos, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. exacto. Le agradezco mucho por su comentario, Marilú. Mari Rodríguez también ya nos dio su comentario, nos dice que para ella, ella percibe que los derechos de las personas adultas mayores no son respetados. Marilú nos dice que el estado de Jalisco y tiene certeza, tiene mucha razón en decir que el estado de Jalisco ha sido pionero, innovador, El único, ¿sí? el único. En este tipo de posibilidades que se presentan, opciones para las personas adultas mayores. ¿Alguien más que quiera decirnos si considera qué opina de si en la realidad se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores? Si no, ¿y por qué? ¿Alguien más, Jaime, que quiera comentarnos? Franco, está por ahí también, Antonieta. Estela, ¿es Antonieta Estela? ¿Quién más quiere hacer uso de la voz? Nada más tienen que abrir su micrófono. Franco, Jaime creo que ya abrió su micrófono. ¿Quiere hacer uso de la voz, Franco? Jaime, perdón. Jaime, Bravo. Sí está por ahí. Antonieta, es el primer día que está con nosotros. ¿Quiere comentar algo? ¿No le funciona su micrófono? Bueno. Ok. Maestras, si me permite una cosa más, Sí. aquí en el estado de Jalisco, pues al menos yo los he recibido, mis boletos para el macrobús, para el tren ligero, para las rutas de camiones, que ahorita desgraciadamente pues no puedo hacer uso de ellas porque pues estoy imposibilitada en la silla, pero en mucho tiempo sí hice uso de ello y mucho me sirvió. Se puede decir que la mayor parte de mi carrera pues la hice en la línea 368 y como hacía una hora pues me servía para ir repasando lo de mi clase y demás cosas, como también tiene sus peros, ¿verdad? Porque hubo gente que, por ejemplo, usaba los asientos amarillos que son propiamente para el adulto mayor, personas con invalidez, bueno, con cierta deficiencia y personas embarazadas. Y resulta de que en una ocasión, pues yo le dije a un chico, oye, mi amor, ¿me permites ese asiento? Y me dijo, no, ¿por qué? Si yo pagué lo mismo que pagó usted, ¿yo por qué me voy a parar? Pero claro, esa no es la regla, ni mucho menos. Otra de las cosas que a mí
como que sí me incomoda es cuando va uno a las citas médicas y le dicen a uno, tiene que venir acompañada de alguien. ¿Por qué, señorita? Viene mi hija acompañándome, me dejó a la entrada, regresa por mí en 1 hora, yo voy a pasar a ver a mi... No, para que le expliquen a su... ¿Por qué le van a explicar a mi hija lo que a mí me duele o lo que yo tengo que tomar o lo que yo quiero decirle a la doctora? ¿Por qué me va a decir o por qué me va a imponer que tengo que ir acompañando? Si no tengo quien me acompañe, porque soy viuda felizmente desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces tengo que conseguir al de la esquina para que me acompañe, para que me puedan dar atención médica. No, mientras me sirva mi cabecita medio loca a veces, ¿verdad? Digo, pues yo creo que no tiene por qué decirme, debe de traer una persona para que ella le diga la medicina que se va a tomar. No, pues escríbala y deme la receta y deme las indicaciones y yo lo hago. Cuando yo me sienta mal, cuando se me olviden las cosas, cuando yo empiece a ver un foco rojo, que yo diga, necesito la atención de un geriatra, necesito la atención de un gerontólogo, pues de inmediato lo voy a hacer, pero mientras no, casi dicen, en el cine no puedes entrar si no vienes con alguien. Bueno, sí, que alguien para que me ayude a empujar la silla, hasta ahí voy de acuerdo, pero ¿qué? ¿También me va a traducir la película? Pues no, y a veces así la gente, ay señora, con usted no podemos hablar porque después las señoras ya grandes son muy difíciles. No viene otra persona con usted y eso, maestra, ay, quisiera yo decirles, pero nada más en eso se queda. Quisiera decirles. Disculpe, maestra, eso es todo. No, muchas gracias, Marilu, por lo que nos comparte y definitivamente es necesario ya lo habíamos platicado, el cambio de paradigma desde la sociedad, desde las culturas, la cultura que tenemos, eh, transformar esa visión que tenemos y el trato que damos a las personas adultas mayores, no solamente a las personas adultas mayores, sino a todos los grupos. Todo por educación. Exactamente. Entonces, primero, cómo vamos a lograr esto? Primero, informándonos, ¿sí? Aquí ustedes se están dando la tarea de informarse, de tomar una clase, de conocer qué lo fundamenta, qué lo motiva socialmente y qué lo fundamenta jurídicamente. Vamos a ir particularizando, como les comenté, en estos marcos normativos, pero ustedes ya conocen hoy que es una historia de muchas décadas que ha requerido el trabajo de especialistas en el tema y que hoy tenemos en la letra un marco jurídico internacional, nacional, local para el estado de Jalisco. Pero ¿qué pasa cuando la letra se convierte en letra muerta? ¿Qué pasa cuando creamos una ley y no se le asigna presupuesto? Estamos hablando de demagogia, ¿no? Porque realmente estamos diciendo en el discurso que se tiene se están garantizando, por ejemplo, en el caso de Marilu, que comenta que tiene derecho, por ejemplo, tal vez se le hace un descuento en el transporte público, pero esto no nos habla no nos dice exactamente que hay una protección y una garantía integral de derechos de las personas adultas mayores, ¿verdad? Nos habla de una parte o podemos hablar también de lo que decíamos la vez pasada, de la asistencia social, que asistencia social no es lo mismo que la garantía y protección de derechos humanos de las personas. Entonces, definitivamente podríamos empezar a decir digo, ya nadie más quiso participar, pero Maestra, ¿me socialmente, escucha? ¿Sí me escucha, maestra? Jaime, Sí, ya, sí, señorita. no vi que tenía abierto su micrófono, pero Sí, no, ya no me ahorita escuchaban. ya le estamos escuchando. ¿Quiere Ah, compartir algo con la clase en sí, relación a no, la pregunta
sobre Número si uno, quería saber si ya se escuchaba porque tuve problemas y parece que ya se ajustó. ¿Ahora sí me escuchan? ya le escuchamos perfectamente y usted quisiera participar dando respuesta a la pregunta o el cuestionamiento que hacíamos en relación a si considera que los derechos humanos de las personas adultas mayores se garantizan, este marco jurídico del cual hemos estado hablando en la clase, se garantiza en la vida real, en el día a día de las personas, si no, y por qué. Sí, básicamente creo que el marco jurídico está muy amplio y realmente sí está protegido. Lo que pasa es que cada quien lo maneja a su antojo. Por ejemplo, tenemos el derecho de la circulación en la ciudad y pues yo creo, cuando menos he visto, mi discapacidad no me permite mucha la movilidad. Sin embargo, veo que en muchas banquetas están mal ubicadas y no le permiten a la gente desplazarse de una forma adecuada y sobre todo los adultos mayores. O sea, sí existen las leyes, pero cada quien las interpreta y las maneja como le da su fregada gana. Y al parecer, esas leyes se ponen únicamente con aspectos políticos y para obtener, pues obviamente, la cuestión de los votos, que somos una buena, ¿cómo se llama? Un buen rebaño para obtener votos y demás, y decir que estamos protegidos, sí, en la ley sí, pero en lo físico, directamente, muy poco realmente. O sea, sí existen las leyes, pero no se cumplen. Porque luego después viene el señor presidente y dice, no me vengan con que la ley es la ley, ¿verdad? Y ahí tenemos problemas. Ese es mi comentario, señorita, disculpe. Muchas gracias, Jaime, por su comentario. Efectivamente, se ha vuelto un discurso político y electoral el tema de la garantía de derechos de las personas adultas mayores. Entonces, podemos decir y concluir que de manera general, pues, no estamos viendo una verdadera garantía de derechos, de derechos humanos. Más adelante vamos a ver qué organismos existen para que ustedes puedan acceder. Sí, tenemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional también. ¿Qué organismos tenemos jurídicamente disponibles para poder obligar a las autoridades que hagan, lleven a la práctica, sí, ese marco normativo que hemos mencionado? Entonces, ahora yo quiero preguntarles, ¿qué consideran ustedes que sería necesario para lograr esta garantía de derechos humanos de las personas adultas mayores? O sea, esta aplicación de la ley, de este marco normativo que ya conocemos, ¿qué sería necesario, qué consideran ustedes que sería necesario hacer o dejar de hacer por parte de los gobiernos y no solamente los gobiernos, también de nosotros desde la sociedad, qué sería necesario para poder garantizar estos derechos humanos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? Pues yo creo que primero que todo, maestra, que el gobierno dé presupuesto para que se lleven a cabo esas Así es, normas. hablamos de presupuesto, ¿qué más? Presupuesto. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a una institución y las personas que los están atendiendo, como decía hace rato Marilú, no están capacitadas para atender a personas adultas mayores? Haría falta capacitación, ¿cierto? Cierto. No pude entrar, le hice de todas maneras. ¿Qué pasó? Como yo te dije. Es- ¿Dónde está el WhatsApp? ¿No lo abriste? No lo abriste. Marilú, ¿tienes abierto tu micrófono? Sí lo tengo abierto, perdón, ahorita ya guardamos silencio, disculpa. Ah, no, al contrario. Gracias, Maestra, ¿sí? maestra, soy Rosa María. Yo creo que lo que Sí, se requiere aquí para que se reconozcan los derechos humanos del adulto mayor es que se capaciten en todas las instituciones.
para que se puedan aplicar realmente. Así es, hablamos de capacitación, ¿verdad? O sea, hablamos de protocolos de atención. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene un protocolo de atención? Un funcionario público no tiene un protocolo de atención. ¿Qué pasa cuando están sobrepasados para dar atención a casos en específico? ¿Qué pasa cuando no hay el suficiente personal? ¿Qué pasa cuando no hay presupuesto? ¿Qué pasa? Ahí es donde se empieza a ir, como dicen, a hilar fino, ¿no? El tema de la implementación de las leyes, ¿sí? Cuando vemos que en la letra todo se oye bonito, pero ya a la hora de implementar estas leyes y llevarlas a la realidad, ahí es donde vemos cómo todo empieza a quebrarse, ¿no? Porque no se pueden implementar, ya lo dijeron, por falta de capacitación, por falta de recursos, por falta incluso hasta de voluntad política, porque tiene mucho que ver también ahí la voluntad política, hablando, por ejemplo, desde el ámbito municipal para la modificación de reglamentos. También hablamos de las autoridades, cómo están sobrepasadas con el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, socialmente, ¿cómo podemos nosotros impulsar, ¿sí? Desde nuestra comunidad, cómo podemos nosotros aportar cada uno en lo individual para que este marco normativo, primeramente, pues, sea identificado, reconocido, y que se pueda también llevar a la realidad, pues como les mencionaba hace rato, número uno, la información. Nosotros primero debemos de estar informados respecto a cuáles son nuestros derechos humanos, que en la clase pasada muchos de ustedes me compartieron que era justo alguna de las pretensiones que ustedes tenían con esta clase, que era informarse. Después de que están informados, cómo hacerlos valer, ¿sí? Que conozcan ustedes qué autoridades, a qué autoridades pueden ustedes acudir para que se les respeten estos derechos humanos. Y en dado caso de que esto no suceda, en la cultura de la denuncia. Si nosotros no denunciamos estos actos violatorios de derechos humanos, pues entonces las autoridades van a seguir siendo omisas, porque lo primero que nos dicen es que no hay denuncias, ¿no? Se puede decir mucho desde, por ejemplo, las redes sociales, que se denuncia y se señalan ciertos actos que son violatorios de derechos humanos, pero la denuncia, ¿dónde se debe de realizar? Para que se pueda hacer una investigación, para que se pueda resarcir, ¿sí? Esos derechos violados a las posibles víctimas, etcétera. Entonces, ya dijimos, primero la información, ¿sí? Y la denuncia. Esa es una de las herramientas que nosotros tenemos para poder garantizar y para poder fomentar la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos, en específico de las personas adultas mayores. Pues bueno, no sé si ahorita alguien más quiera hacer algún comentario, tenga alguna duda, algo que quiera compartir con la clase, o si algo no quedó claro, les agradecería que abran su micrófono para compartirlo con la clase. Es hablar. No, bueno. Entonces, pues por el día de hoy hemos terminado. Voy a pasarle el material a la doctora. Nuevamente, una disculpa a nombre de ella, pero tuvo una reunión de trabajo con autoridades universitarias y no pudo estar el día de hoy acá con nosotros, pero yo espero que ahora sí la siguiente clase se pueda incorporar ella a la sesión. Y si no hay algún otro comentario, Disculpe, maestra, la interrupción. No sé si nombraron clases al principio, porque yo me anoté, pero en el WhatsApp no podía entrar al Zoom.
No logro ver el nombre, solo dice honor CLK, pero cuál es su nombre? Disculpe. Macedonia Gildo. Ah, Mace. Mace, sí, lo pongo, ya habíamos tomado lista, pero le pongo aquí la corrección. Sí, es que ya me metí al WhatsApp y ahí me puse mi nombre pues de mi asistencia, pero no sé si lo están tomando así o si están metiendo al WhatsApp. No, digo, sí lo registré como falta al inicio, pero ya lo modifiqué. Pues bueno, Maestra, gracias. Maestra, María ajá, Rodríguez, llegué un poco tarde, pero me puse en el chat mi nombre, ¿sí está bien? Mari sí, Rodríguez. ¿Sí tengo Rodríguez asistencia? García María, Sí, voy a poner aquí la asistencia y gracias. bueno, ¿alguien más? ¿Sería todo entonces? Sí, Yo maestra. quedo a la orden. Muchas gracias a todas y todos por sus participaciones y nos estaríamos, no sé si los vea la siguiente semana, pero les reitero, estoy a sus órdenes y la doctora, yo espero que ya se pueda incorporar la siguiente semana, ¿sí? Gracias, maestra. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todas y a todos. Saludos. Gracias a usted, Gracias, Grecia. maestro. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, maestra, gracias.